Buenas noches, amada Iglesia de Cristo. El Señor esté con ustedes siempre. Damos las gracias al Señor por este día, martes 8 de septiembre, en el cual pues ya terminamos toda jornada. No sé si usted continúa, pero el día terminó, hermano. O sea, la oscuridad llegó, es un tiempo ya para descansar. Y como de costumbre, desde que nuestra Iglesia Tabernáculo fue fundada, tenemos los acostumbrados estudios a las 7 de la noche. Así que, pues, póngase usted ahí con su familia a estudiar la palabra, a escucharla, a anotar, a tener su Biblia, a abrirla. Y continuamos en esta serie con el libro de Job, ¿verdad? Es un libro que nos da esperanza, hermanos, de los sufrimientos que a veces hay en la vida, pero cómo también Dios usa el sufrimiento en un tiempo determinado para mostrarle su gloria. Vamos a ver sobre propiamente lo que Job padeció, qué es lo que él entendió, y ya vamos a ir entrando en el consejo que sus amigos le dan, ¿verdad? Cómo esos amigos llegaron durante 7 días, hicieron silencio, ¿verdad? Acompañaron a Job en el dolor, sin entender qué estaba pasando, pero dijeron, amigo, aquí estamos, ¿verdad? Luego cada uno tuvo oportunidad de dar un consejo y vamos a ver a la luz de la palabra también esos tiempos de sabiduría que hay que tener, ¿verdad? Que a veces tal vez es mejor estar callado, pero los amigos llegaron y algo dijeron a Job, ¿verdad? Y es una lección para toda la iglesia. Así que, amados hermanos, sé que Cristo les bendice, que están bien, con paz, y que la virtud de Cristo, si tú estás necesitado en salud, que la virtud de Cristo te esté sobre tu cuerpo y que la unción del Espíritu Santo te levante, te sane y te confirme que eres hijo, ¿verdad? El gozo nunca debes perderlo, ¿verdad? En cualquier situación que estés, y si estás agradecido con tu familia, con bien también, hermanos. Es de darle gracias a Dios por todo lo bueno y bien que Él nos hace a nosotros. Amén. Así que vamos a orar y vamos a disponer este tiempo para que el Señor hable en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Bendecimos tu nombre, Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo, por permanecer en la iglesia, por hacer una obra perfecta, Señor, de llevarnos a las Escrituras, de mostrarnos la obra de Cristo. Gracias, Cristo Jesús, por ser nuestro Redentor, nuestro Señor, quien nos compró, quien nos libertó. Gracias te damos, Señor, Padre eterno, porque nos miras a través del sacrificio de tu Hijo, la sangre preciosa, Señor, que está sobre la iglesia, y, Señor, eso nos hace justos, nos justifica delante de ti, Dios eterno. Te pedimos, Padre, que hoy tu palabra, Señor, sea de mucha bendición, Señor, sobre quien la comparte y sobre todos los que la recibimos, Señor. Que haya unción, Señor, ese poder divino, esa intención para lo que la palabra fue hecha. El oír viene por la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Así que, Señor, disponemos este tiempo en que tú te glorifiques y que tú levantes tu rostro, Señor, y que cada corazón, Padre, sea alimentado y sustentado en el poder que tiene esa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que, amados hermanos, vamos a dejar ya entonces a nuestro hermano Vladimir Búcaro, que está en este tiempo colaborando con la iglesia, participando. Así que el Señor les bendiga y bienvenido, Vlad, y que el Señor te use en la forma que Él desee y que sea en la unción de su Santo Espíritu. Hola a todos, es un gusto estar una vez más con ustedes para compartir y continuar este estudio que hemos estado ya llevando ya en 3 partes, y hoy pues es la parte número 4 del libro de Job. Hoy vamos a estar viendo acerca de pues una parte que es la última, que queda en el capítulo 2, que es la reacción, el grito de angustia de Job por lo que pasó, pero luego vamos a pasar inmediatamente a ver ya en una parte del capítulo 3 esta condición de Job y lo que es ya la participación de sus amigos. Y vamos a hablar un poco también acerca del consejo. Cuando uno está atribulado, está cargado, está cansado, está pasando un valle, una situación difícil, tan importante es tener a alguien que le dé a uno un buen consejo. Pero para eso, pues vamos a ir viendo algunos puntos importantes y saludamos pues a toda la comunidad virtual, a todos los amigos, hermanos, familia, iglesia, miembros, líderes y pastores y todos aquellos que pues tengan en su corazón poder aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí les dejamos unas semillas con estos estudios para que usted pueda crecer y fortalecer su ministerio. Capítulo 2, versículo 11 al versículo 13, vamos a leer
en el libro de Job. Acompáñeme, por favor. Dice así: tres amigos de Job, dice: Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Tal vez para hacer un poco de contexto, recién acababa de terminar la prueba de Job, y finalizando pues el reporte en el que dijeron que había muerto sus 10 hijos, había perdido en un día todas sus propiedades, y había tenido esta devastación y todo lo que se había dado. Posteriormente, ya en el capítulo 2, en los primeros versos, se menciona el diálogo en el cielo, donde Dios provoca a Satanás acerca de la integridad de Job. Pero ahora el escenario vuelve a estar en la tierra, y la esposa a Job le causa mucha impresión el hecho que su esposa reaccione de una manera, pues no como las mujeres piadosas, sino como una mujer fatua. Y la verdad es que no podemos muchas veces condenar o ser precipitados en hablar mal de la esposa de Job, porque habría que haber estado en los zapatos de ella, y solo tal vez alguien que ha tenido pérdidas, y no solo tal vez una pérdida de un hijo, de un familiar, sino que aquí hablamos de 10 pérdidas en un día, la pobreza extrema y el esposo en una condición terrible, con esta sarna que le comía el cuerpo. De la noche a la mañana cambiaron todas sus circunstancias. Ella pues se queja y grita. Hay que darle, creo yo, un poco de comprensión al dilema que estaba pasando esta mujer. No es justificar su actitud, simple y sencillamente es entender, porque algo que vamos a ir viendo en el desarrollo del libro de Job es que hay que tener paciencia, hay que tener comprensión, hay que tener misericordia, o sea, ponerse en los zapatos de otros, y también el consejo pues va a ser también oportuno. Eso es lo que terminamos viendo, y ahora en el verso 11 vemos que van a participar 3 amigos de Job, seguramente 3 amigos muy allegados a él, hombres ya maduros, adultos, y los cuales era Elifaz, Bildad y Sofar, que leímos en el versículo 11. Dice que luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, porque la noticia corrió como que fuera pólvora, y ya en horas mucha gente sabía lo que había sucedido y la tremenda desgracia que había venido sobre la vida de este hombre y su familia, que estos 3 amigos cercanos a él deciden no solo visitarlo, sino condolerse, consolarle y estar con él el tiempo necesario para su recuperación. Seguramente estos hombres habían tenido alguna, no solo cercanía, amistad, sino que tal vez de repente algún favor recibido de Job, y era esta la mejor manera de retribuirlo. Dice que cuando convinieron para ir a verle, no lo reconocieron, porque su condición era terrible, y al verle se impactaron tanto que lloraron a gritos. Esto es algo muy conmovedor, esta escena en la Biblia, porque probablemente lo que aquí está tratando de decirse entre líneas es que hay que sentir, hay que ser sensibles del dolor. Y si nos toca llorar, nos toca lamentarnos, nos toca sufrir juntos, o el que no ha sufrido, entender el sufrimiento del que sufre, condolerse y ser sensible a esa persona, porque muchos somos muy especialistas en que la persona se mantenga serena, que no pierda la composición ante una desgracia, una pérdida, pero cuando hay algo terrible, creo que lo que es bueno, y estos 3 amigos de Job lo hicieron, es llegaron, lloraron con él a gritos. Interesante cómo lo narra. Y aparte de eso, dice que cada uno de ellos rasgó
su manto. Está hablando que se identificaron con él. La costumbre de rasgar el manto era una costumbre del oriente, que era una forma como de decir, esto me causa sufrimiento, esto me causa dolor, y no solo era romper su ropa, sino que también dice acá que también los tres esparcieron polvo sobre sus cenizas hasta el cielo. A veces agarraban las cenizas que quedaban de las fogatas y se la ponían y se veían ellos como identificándose con el dolor de sus amigos. Hoy pues no lo hacemos así, pero yo creo que en el alma nosotros nos podemos rasgar el alma, llorar y acompañar a alguien cuando está en una tribulación terrible. Bueno, así dice que se sentaron con él por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Interesante es que ellos, vemos acá una actitud muy sabia de sus 3 amigos. Se identificaron, lloraron, tuvieron una actitud de identificación, y aparte de eso se quedaron 7 días sin decir nada. Usted me va a decir, ¿a qué pérdida de tiempo? No. A veces no hay palabras que alcancen para poder expresar lo que uno percibe o lo que la persona necesita cuando está en un duelo. A veces solo hay que acompañarlos. No hay que dar discursos, porque todo el mundo somos famosos por dar discursos, explicar qué fue lo que Dios hizo, tratar con sabiduría de identificar lo que está pasando, decirle yo te entiendo, yo comprendo lo que pasas. Y hay algunos que son un poco más morbosos, que dicen cuénteme qué fue lo que pasó, y la persona tiene que volver a repetir la historia y a volver a revivir y resentir el dolor. Es bueno tener amigos cuando uno está pasando un tiempo difícil. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice así, de la siguiente manera: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y aquí vemos nosotros que efectivamente Elifaz, Bildad y Zofar eran como amigos, eran como hermanos en las angustias. Y estas personas de alguna manera pues son un bálsamo, un refrigerio al corazón herido o lastimado. Proverbios 18, 14. Hoy vamos a ver varias escrituras de Proverbios sobre este tema de la sabiduría y el consejo. Proverbios 18, 24 dice así: y amigo hay más unido que un hermano. A veces es la ironía de la vida. A veces uno a un hermano en la fe le cuenta sus cosas, se abre, se ministra uno, se pone vulnerable y se quiebra. Y a veces con el propio hermano de sangre no lo hace uno, y con el amigo ajeno sí lo hace uno. Es porque es una persona de confianza, es una persona que lo oye. Y a veces pues en la familia cómo cuesta lograr eso, que a la persona la oigan. En Proverbios también 27, versículo 9, dice así: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Interesante que vemos acá que ellos, pues estos amigos alegraban el corazón, lo fortalecían, pero también de alguna manera el consejo que habría de salir de su boca iba a ser eso como también una medicina, un perfume para él. Dice que los amigos lo ven, y es terrible el escenario que ellos pueden percibir. La esposa de Job ya no vuelve a salir en escena, solo al final en el capítulo 42 vemos que ya pues ellos tuvieron otros hijos, sin embargo ya ella no se menciona más. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 15 dice el apóstol Pablo: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa es la actitud. Si uno va a llegar con alguien que está alegre, pues hay que
alegrarse, uno no hay que ir a contarle noticias tristes. Cuando está la alegría, ese es un momento de placidez, de tranquilidad y sosiego. Y por ende también cuando una persona está llorando no va a andar contando logros y noticias, porque la persona que está condoliente no va a estar poniéndole atención a uno. Eso es la sabiduría humana, realmente eso no es ni Biblia, pero es el sentido común que nosotros debemos de saber oír, saber dónde estrechar la mano, dónde dar palabras, momento de hablar, momento de callar, todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que no todos sabemos los tiempos, y es algo que vamos a estar viendo en el desarrollo de los consejos de los amigos de Job. Bueno, entonces aquí vemos nosotros que estos amigos están ahí con él en este periodo de tiempo, y así es como va prácticamente a terminar esta historia. Capítulo 3 es lo que vamos a empezar ahora acá, y llega un momento que después de estos 7 días que están con Job, Job estalla. Job tiene su catarsis, tiene su vaciamiento, tiene su exposición verbal, donde él se va a quejar. Interesante que la queja no va a ser contra Dios, sino que va a ser sobre la circunstancia de su vida. Leamos el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Interesante, mire cómo dice él: maldijo su día. ¿El día de qué? Bueno, sigamos leyendo. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenle tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, y no sea contada entre los días del año, ni vengan el número de los meses. Interesante es que él dice que él no debería haber nacido. En pocas palabras, él está diciendo: yo no debería haber nacido. ¿Por qué? Porque si yo no nazco, dice Job, mis 10 hijos no nacen, y ellos no hubieran tenido que morir, porque por mi causa a ellos les vino una desgracia. Interesante es que Job está diciendo: si algo yo hice malo, a ellos les está viniendo la repercusión. Sin embargo, Job sabía que esto tenía, bueno, no lo sabía, pero sí intuía que iba a venir algo malo, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Pero Job sabía que sus hijos, aunque no estaban pues tal vez del todo metidos como él en el sacrificio, el holocausto y una búsqueda continua de Dios, tampoco estaban pues como dignos del caret, que el caret es el tribunal o el juicio divino, se llama el judaísmo, donde las personas van a ser sentenciadas a morir. Él dice: yo no debería haber venido a esta tierra. Entonces él dice: por mi causa fue que vino esta desgracia. Y él pues ahí realmente son las palabras de una persona herida. Siempre estoy en el capítulo 3, verso 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no? Dice el verso 11, no morí yo en la matriz. Mire cómo dice él. ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, etcétera. Él está diciendo: yo no debería haber nacido. Porque realmente para vivir esto y no le encuentro propósito, entonces es mejor no haber venido. Mire qué terrible el dilema que él tiene en su corazón, y él se siente como entristecido porque no entiende. Mire, tal vez la tribulación natural es terrible, indudablemente. 10 hijos muertos, la pérdida de todos sus bienes, todo lo ha perdido, y con una sarna maligna que le está purulando, le está saliendo toda ahí los eczemas y todas las cosas terribles, el mal olor. Imagínense él sintiendo eso por fuera. Claro, ¿quién no va a sentir
los deseos de morir. Pero ante todo, tal vez la angustia más terrible, la tortura más profunda en el interior, no solo de Job, sino de todos los seres humanos, es no entender por qué. Recuérdense que el tema de este libro es por qué los justos sufren. Pero también hemos manejado una máxima que hemos dicho que también los problemas nos empujan al trono. Las circunstancias difíciles nos llevan hacia Dios. Es interesante que si ustedes notan en el versículo 11 de este capítulo 3, aquí lo primero que él va a decir en este versículo 11 es ¿por qué? ¿Por qué yo no morí? Miren la palabra dice ¿por qué? Luego el versículo siguiente, que es el versículo 12, dice ¿por qué me recibieron las rodillas? O sea, él está exponiendo el dolor de su interior. Acompáñenme y veamos que estos porqués son como, el verso 16, por ejemplo, lo dice. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? 3 veces él dice ¿por qué? ¿Por qué no vino mejor esto? Él estaba buscando las respuestas, no entendía. Ahora vamos a llegar a un versículo que en algún momento es uno de los versículos que ha tenido un poco de controversia en el mundo cristiano, y es el versículo 25, 3:25. Lea conmigo, por favor. Dice, porque el temor que me espantaba, dice él, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Se ha pensado que al estar Job meditando y confesando sus temores negativos, él abrió la puerta al enemigo y abrió la puerta a la calamidad. Si nosotros no supiéramos el diálogo entre el primer diálogo, que es Dios y Satanás, y luego Satanás y Dios en el cielo, podríamos nosotros intuir que prácticamente él estaba como llamando. Pero entendemos en este contexto que Job no estaba como provocando esta situación, sino que él realmente estaba siendo probado para ser llevado a un nivel superior. En el capítulo 1 vimos entonces que se revela el origen de la aflicción. Dios menciona a Job antes que Satanás siquiera lo viera. Lo que yo temía indica, estamos leyendo acá, es que Job había sido avisado de alguna manera o había recibido el entendimiento de antemano acerca de una prueba. Lo que yo temía. ¿Qué es lo que él temía? Que algo iba a venir, una situación. Lo que pasa es que él no sabía por dónde. Al impío le viene lo que teme, dice el libro de Proverbios capítulo 10, verso 24, solo ténganlo en la mente, no lo veamos. Dice que al impío le viene lo que teme y no se prepara para el mal. Muchos dicen, no haga la confesión, no declare, usted no traiga la calamidad, no diga, estoy pasando pobreza, estoy enfermo, ni siquiera declare que usted está enfermo, porque entonces está llamando a la enfermedad. Y algunos dicen, es que esta mi enfermedad, como diciendo, ya es mía. No diga eso. Mire, le voy a ser muy franco, mi amado amigo y hermano. Existen probabilidades de que ciertas confesiones como pactos o ciertas declaraciones que tengan cierto contenido de compromiso tengan valor. Pero hay otras que no, hay palabras que inclusive uno dice y no las piensa y no necesariamente se está amarrando. No confieses, no te ates con los dichos de tu boca, porque nosotros encontramos en el libro de Eclesiastés que menciona varias veces que nos atamos con las palabras, con los dichos de nuestra boca. No confesemos esas cosas para no dar lugar al diablo. Y yo quiero decirle que Dios tiene control de todo. Usted no está llamando a la enfermedad cuando dice usted, yo tengo tal enfermedad. Entonces, ¿cómo van a orar por usted? Mire, pastor, yo tengo cáncer, pero no tengo cáncer. O sea, no lo confieso, pero me han dicho. Entonces le cuento lo que me contaron, no lo que yo digo. Es como un juego de palabras. De todas maneras, usted, el que lo está sufriendo es usted. Dios ve las motivaciones más que las palabras. Recuérdese que Caín y Abel presentaron ofrendas al Señor en el libro de Génesis, lo encuentra usted. Los dos presentaron sus ofrendas, pero claramente Génesis dice que vio Dios
a Caín y luego a su ofrenda. Y dice después que Dios vio a Abel y luego a su ofrenda. ¿Qué vio? Vio su corazón, su motivación. ¿Con qué lo hizo? La motivación de Caín era mala, egoísta, avaro. Él no quería darle a Dios lo mejor, entonces llevó a un animalito pues herido o lastimado. Mientras Abel llevó lo mejor de los frutos de la tierra, e iba su corazón representado en su ofrenda. Interesante esa situación con respecto al tema de dar. Por eso la Biblia dice que debemos de dar con un corazón alegre. Usted cuando dé, no diga no lo quiero dar, sino que usted ofrende, diezme, siembre sus primicias, sus pactos, lo que usted da para la casa, cuando da para sus hijos, para el colegio, la escuela, la comida, délo con alegría, porque lo está dando para que sirva para el progreso de los suyos y la obra también. Dios se encarga entonces de ver el corazón y va más allá. Recordarán ustedes cuando van a escoger al rey que de Israel, cuando el Señor dice que a Saúl lo va a desechar y mandan a llamar a los hijos de Isaí y los llevan todos, y entra el hijo mayor de Isaí, y Samuel se impresiona cuando lo ve hermoso, grande, fornido, porque como ellos todo era icónico, ¿verdad? Para ellos el tamaño representaba como victoria, y ni se habían dado cuenta que con Saúl no les había funcionado, porque Saúl era el prototipo de un soldado, de un Rambo, de un hombre de complexión fuerte, y miren cómo había metido en problemas a Israel. Entonces le pregunta el profeta al padre, le dice, ¿hay alguien más todavía? Pregunta Samuel, y le dice, sí, tenemos un hijo que está en el campo, el chiquitín colocho, aquel es el que está ahí cuidando las ovejas, pues tráelo. Y cuando lo llevan, ungen a David, y le dice el profeta, ¿verdad? Bueno, el Señor en realidad le dice, porque Samuel le gustaba al hermano a Abinadab, le gustaba al hermano mayor de David, y el Señor le dice, el hombre ve solo lo que tiene frente a sus ojos, pero yo, dice el Señor, juzgo el corazón y miro qué hay adentro. Entonces, en el caso de Job, él podrá estar diciendo palabras terribles, pero el corazón de él estaba sufriendo, y era la forma en la que él podía expresar lo que sentía. A veces las pruebas nos van a llevar a pecar con la boca. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a no ser ligeros a hablar cuando estamos pasando un problema o estamos pasando una situación. Dios nos ayude a que nuestras bocas sean circuncidadas, nuestros labios, para no hablar mal. Entonces es muy, muy importante tener esa actitud. Veamos algo relacionado con el tema del consejo. La importancia del consejo. Le voy a dar algunas lecturas de Proverbios. Todas las que le voy a mencionar ahorita son de Proverbios, para que usted vea la importancia del consejo. Capítulo 4, versículo 13 de Proverbios dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Mire qué trascendental y tan importante es oír consejos. Si usted va a tomar decisiones, mi amigo, mi hermano, de los líderes, si son decisiones importantes, relevantes, pida consejo, oiga diferentes puntos de vista a los pastores, a su líder, a un profesional, oiga a toda su esposa, tome criterio, y sobre esos criterios forme usted un buen, más alto criterio para tomar una decisión correcta y se equivoque lo menos posible. Yo le animo a usted de que no sea precipitado, que no haga las de aquellos que primero hacen y después piden consejo, pero ya lo piden porque ya están metidos en problemas. Ya no es consejo para tomar la decisión correcta, sino es consejo para salir de la mala decisión. Entonces retengan el consejo, no lo dejen, guárdenlo o escúchenlo. En el capítulo 8, versículo 12 del mismo libro dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura, dice, y hallo la ciencia de los consejos. Interesantes. Ahí está usando unas figuras en la literatura y en la poesía hebrea, donde le está dando como una figura de sabiduría o una figura como de una personificación a una verdad. En este caso, la sabiduría se pone como una persona
y habita con la cordura, o sea, están juntos. Y la ciencia también está escondida en el consejo. Muy importante que usted y yo seamos personas que pidamos consejo y demos también buenos consejos. 19 de los Proverbios, versículo 20 y 21, dice así el capítulo 19. Escucha el consejo y recibe la corrección, dice Salomón, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí añade algo importante, entonces la corrección. La corrección es como regresar al punto donde nos equivocamos y arreglar la plana, arreglar el asunto y empezar a caminar bien. A muchos no les gusta corregir, no les gusta regresar donde se equivocaron porque es humillante reconocer nuestro error. Capítulo 20, versículo 18 de Proverbios, 20, 18 de Proverbios dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Mire qué linda expresión. Tanto pensamiento que tenemos en la mente, ahora nos va a decir que con el consejo se van a ordenar. Quiere decir que el consejo ayuda a que le pongamos orden a nuestra mente. Y con dirección sabia se hace la guerra. 27:9, este es tal vez uno de los más fuertes y más contundentes con el tema del consejo. Proverbios 27:9. Dice así: el ungüento y el perfume alegran el corazón, ya lo leímos antes, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Qué nos está diciendo? Oigamos consejo. Vamos al capítulo 4. Muy bien, aquí ya cerramos entonces la primera parte del libro, que son 3 capítulos que nos llevó bastante tiempo, pero le establecimos la prueba, establecimos que esta situación pues era controlada por Dios, ordenada por Dios, a pesar de que estaba trayendo un caos a la vida de Job y cosas malas estaban viniendo de parte del diablo, pero bajo la dirección divina. Y aquí vamos a ver entonces al primer amigo de Job. Durante el desarrollo de estas pláticas de aquí en adelante, vamos a estar viendo los 3 personajes y vamos a ver estos diálogos, la exposición del amigo de Job, tratando de hacer una descripción acerca de lo que está sucediendo, y luego vamos a ver en algún momento la reacción de Job ante esas palabras, ese veredicto y esa sabiduría que está emanando de ellos, y vamos a ver cómo el escenario se empieza a tornar con diferentes colores, hasta el punto pues que ya ellos cambian el escenario y se torna un poco más fuerte y difícil. Ok, Elifaz es el primero. Elifaz con Z al final significa su nombre en hebreo: mi Dios es oro fino. Su nombre significa: mi Dios es oro fino. Por cuestiones prácticas, vamos a tratar de circunscribir a cada uno de estos 3 amigos de Job, estos 3 personajes, con un supuesto título, o un supuesto nombre o sobrenombre. Elifaz es el religioso que vive bajo principios. Elifaz es el religioso que vive bajo principios. Y aparentemente podríamos decir nosotros, bueno, vivir bajo principios no es malo, porque uno tiene que tener una sustentación de las cosas que uno cree. Y eso no es malo, pero vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viendo qué es lo que pensaba Elifaz. Él era muy religioso, probablemente tal vez pues su forma de concebir la justicia y la sabiduría lo llevaba a responder así. El argumento de Elifaz que vamos a estar leyendo en este momento se basa en que Job está siendo juzgado por sus pecados. Eso es lo que él va a atacar. Job está siendo juzgado por sus pecados. En el capítulo 4, versículo 8, lo intuimos porque dice: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea,
Él está diciendo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Las argumentaciones de Elifaz tienen los siguientes pasos. 1, el inocente no puede morir. 2, el pecado es siempre castigado. Y número 3, Dios ve faltas en todos. No hay hombre perfecto. De alguna manera el argumento de Elifaz va a ir un poco desafiando la misma forma de pensar de Dios cuando decía que Job era un hombre perfecto. Y entonces el resumen de Elifaz, dentro de su cosmovisión, que vamos a ver cómo él va a hablar, dice que Job recibe un trato correctivo. En eso no está mal, eso realmente sí está bastante atinado. Elifaz es alguien que tiene mucha sabiduría, pero todo él lo pone en pasos, lo pone en principios, como en fórmulas, y así de alguna manera él puede reflexionar sobre su consejo. Leamos el del capítulo 4, vamos a ir escogiendo versículos para poder ir teniendo un entendimiento. Leamos del 1 al 7. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te sería molesto. Pero ¿quién puede detener las palabras? O sea, él está diciendo: Job, tú estás de mal humor. Y lo que te pueda decir yo ahorita te va a caer mal. Pero ¿acaso yo puedo detenerme a causa de tu mal humor? Honestamente está un poquito agresivo. Como diciéndole al médico: a mí no me importa si a usted no le gustan las agujas, usted necesita que le ponga una inyección ahorita, y así es que se deja porque su vida está en juego. Algo así le está diciendo, como un médico un poco severo. Verso 3. He aquí, miren cómo habla de Job. Él lo conocía. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Esforzabas las rodillas que decaían. O sea, aquí está diciendo que Job era alguien que daba consejo. Interesante es cómo ahora va a recibir el consejo un consejero. Cómo alguien que daba sabiduría ahora le va a tocar recibir palabras sabias. Esto es algo interesante, porque muchas veces las personas sabias no reciben el consejo. De hecho, Job sí estaba abierto, estaba necesitado, gritaba en su interior que él quería recibir un entendimiento en medio de este túnel oscurecido donde no veía propósito, no veía nada. Verso 5, mas ahora que el mal ha sobrevenido sobre ti, ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Mire, aquí él lo está ubicando. Honestamente le está diciendo: Job, está bien, estás pasando esto, pero ponte en el punto correcto. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, le está diciendo: si tú estás bien, ¿cuál es tu preocupación? Porque anteriormente había deseado la muerte. Job o Elifaz estaba recién acababa de oír los deseos de muerte de Job. Yo ojalá se hubiera cerrado la matriz que me dio a luz. Ojalá no me hubieran criado. Yo no hubiera nacido. Él está diciendo: ¿acaso no es la esperanza tu integridad de tus caminos? Verso 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Aquí ya toco un tema un poco álgido, que siento que está un poquito fuera de tono y fuera de lugar. Porque aquí prácticamente le está diciendo: tus hijos murieron porque no eran rectos. Y eso no se tiene que decir. Cuando alguien viene a la oficina de la consejería y viene todavía oliendo a licor o a droga o cualquier cosa dependiente, uno le va a decir: mire, usted borracho, siéntese ahí. No le va a decir ni el psicólogo, ni el pastor, ni el capellán, nadie le va a decir eso. O sea, le va a decir: siéntese, vamos a revisarlo, vamos a ver qué le pasó. Cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo hoy en la mañana? Si él sabe que el otro acaba de tomarse un trago, pues.
que lo fueron a sacar de una cantina. No le decir, mira, de la cantina te fuimos a sacar. No, no hable usted así. A veces hay personas que puntualizan de dónde han salido las demás personas. Y entonces eso creo que se vuelve un problema. Entonces yo pienso que sí tenemos que nosotros tener como cuidado y sabiduría en cuanto a nosotros cómo tratar estas cosas. Hay que usar delicadeza. La consejería requiere mucha madurez, mucha sabiduría, estar uno muy conectado, porque si no puede herir y en la primera sesión cerrarse el corazón con los demás. El verso 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Mire, sigue diciéndole lo mismo. Tal vez le estaba leyendo un fragmento de algo relacionado con las pruebas, pero está fuera de contexto esto. Interesante. Verso 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En este caso no es cierto, porque Dios no consumió a los hijos de Job. Dios le dio autorización al diablo. Entonces él está entendiendo mal, o no está informado del diálogo y Job no les ha contado. Que yo creo que sí, Job les tuvo que haber contado primero, no lo dice, pero Job creo yo que sí les pudo haber expuesto todo lo que había sucedido. Y bueno, lo del diálogo no lo sabía, pues, de lo que se había dado en el cielo. Eso solo el escritor que lo puso. Pero Job sabía que de alguna manera la justicia de Dios no actuaba de esa manera, pero estaba con esa encrucijada. Alguien le tenía que alumbrar la mente. Versículo 13, saltémonos al versículo 13 y ahora Elifaz va a contar un evento espiritual de un encuentro con un fantasma que él dice que él vio en una visión y va a contar al respecto de esa experiencia. En realidad no sé qué tanto fue de contribución esta historia, porque pues tal vez él quería afirmar lo que estaba diciéndole anteriormente con una visión espiritual. Verso 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre el hombre, sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyos ojos yo no conocí, y quedó, y oí lo que decía. Interesante, de que se ruborizó, le dio miedo. Esto es interesante, porque muchos no saben discernir cuando tienen una visitación angelical o una visitación espiritual divina, preciosa de Dios, la presencia de Dios, que llegue a su habitación o donde están, o es una opresión del diablo. Aquí él dice que era un espanto, él dice que era un espíritu, pues más que un espanto, era un fantasma y se le erizó la piel. En el versículo 17, miren qué dijo este personaje espiritual que está narrando aquí en esta historia, Elifaz. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Indudablemente, esto no era un demonio. Indudablemente esto era un ángel, una entidad espiritual que le está diciendo, ¿será el hombre más justo que Dios? Definitivamente no. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Definitivamente que no. He aquí, en sus siervos no confía. Es cierto. Y notó necedad en sus ángeles, pues ningún demonio va a hablar en contra de ellos, ¿verdad? Y aquí está hablando de los ángeles que se rebelaron contra Dios en la pues esta insubordinación que tuvo Luzbel en la eternidad. Entonces le está diciendo, estos ángeles pecaron, estos fallaron. Y de igual manera, pues si tú también no te das cuenta, Job, le está diciendo él a través de esa experiencia, que aún los más cercanos pueden fallar, como sus ángeles, que lo ven día y noche. Elifaz, bueno, empezó cordialmente la exposición, expresó que la verdad debe ser expuesta a pesar del dolor, y iba muy bien. Hace la mención de las bondades de su amigo al estilo Juan en las cartas que menciona, o más bien en las iglesias que menciona en el Asia Menor,
donde dice, conozco tus obras, sé que no toleras a tal persona, pero después le dice, pero tengo algo contra ti. O sea, lo bueno, destaca sus obras y después viene la exhortación. Algo a ese mismo estilo estaba aquí mostrándose Elifaz. No estaba mal, no tuvo un mal inicio. Él le dice, tú enseñabas, fortalecías las manos, al que tropezaba lo recogías, eres un hombre que teme a Dios, eres íntegro, eres inocente, eres recto. Elifaz tenía una apreciación correcta de Job, por eso era su amigo, lo conocía muy bien. Aunque su discernimiento no estaba muy atinado, él no comprendía todo, entonces echaba mano de reglas. Y eso es una de las cosas interesantes en la consejería, que cuando una persona llega y uno no sabe discernir, uno debe tener discernimiento a la hora de aconsejar a alguien. Uno debe tener sabiduría, por eso dice que la sabiduría habita junto a la prudencia, ¿verdad? Habitan juntas, son hermanas. O sea, deben de estar pegadas. Y la ciencia también. Suena como que hay una amistad en sabiduría, conocimiento, ciencia de Dios. Pero si no hay, entonces la persona va a empezar a decirle, mire, usted lo que tiene que hacer, tiene que ir con su esposa, tiene que pedirle. Pero una vez pasó este caso, parecido a lo que le estoy mencionando. Un hombre fue a un retiro de varones y fue expuesto con la verdad y Dios lo tocó, fue una cosa maravillosa, tremenda. Pero dentro del evento decía que tenían que pedir perdón por sus pecados. Entonces fue el esposo y fue a pedirle a la esposa perdón por un adulterio que había cometido. Casi se rompe el matrimonio, la esposa no perdonó o le llevó mucho tiempo, llevaba esa carga en su corazón, eso provocó una crisis en el hogar, terrible. Ahora, decir la verdad no es malo, la forma en que decimos las cosas es lo malo. Yo creo que debemos de aprender a conocer tiempos y a ser sabio y qué palabras usemos cuando estamos nosotros dando un consejo. Esto requiere mucha sabiduría de parte de Dios. Hay que decir la verdad, pero hay que buscar los momentos correctos. Si es que en algún momento eso va a contribuir a que haya una buena restauración, si no, pues no decirlo. En todo caso, Dios sabrá si lo expone después o no, pero tal vez el punto principal sea que la persona cambie, que ayudar a la persona a que deje eso malo y se le dé una segunda oportunidad. Cada iglesia lo maneja diferente, pero sí, en términos generales creemos que ese es un buen consejo. Esperar el tiempo, discernir si la esposa es madura, si los hijos lo soportan, sino que tal vez han habido una serie de eventos malos, si están saliendo una crisis y otro bombazo no lo aguantan. Es difícil esta cuestión, o pues las posibles connotaciones que puede haber a causa de una infidelidad o una cosa así, como hijos, como alguien los vio, una cosa por el estilo y alguien lo saque a luz por otro lado. Es terrible, terrible eso. Solo estamos usando un ejemplo puramente, haciendo un escenario que no existe. Básicamente Elifaz le está diciendo, Job, tu problema es que te estás basando en tu propia justicia. Tú mereces esto a causa de que tú te has apartado de Dios o has tenido un pecado. Y en realidad eso no era así, porque vemos el currículum de Job, y era un hombre recto, temeroso, apartado del mal, perfecto en sus caminos, y que no había otro como él en sus generaciones. O sea, Job era intachable. ¿Cómo era que esto estaba dando a su amigo este tipo de consejo? Es tremendo cómo esto afectaba en la capacidad de discernir. Veamos el capítulo 5. Debido a que Job en algún sentido pues está oyendo todo esto, y es probable que Elifaz no esté muy convencido de que esté dando todo con claridad, va a sacar más arsenal en contra de Job y acerca de lo que él supone que es su pecado. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5, del verso 1 al 7. Dice así: ahora pues, da voces,
¿quién habrá o habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldice su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y le sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Verso 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Wow, mire cómo está haciendo esta evaluación este hombre. Ahora le está diciendo, tú eres un necio, tú eres un codicioso, tú eres un envidioso. Y a pesar de tu necedad, has prosperado y te ha ido bien. Pero sin embargo, debido a tu corazón impetuoso, es en resumen lo que le está diciendo Elifaz, eres digno de una maldición para tu casa. Tus hijos estarán en peligro y se vio lo que les pasó. Serán quebrantados, pues obvio, murieron y no habrá quien los libre, así sucedió. Resumió que sus hijos pecaron, no lo sabemos a ciencia cierta. Muy difícil decir estos absolutos en una situación en la que nadie sabe qué pasó. Y eso es terrible en el consejo principalmente cristiano, no el consejo terapéutico de un psicólogo que trabaja la conducta del ser humano. No, yo digo el consejo de un líder de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con nosotros, como establecer qué fue lo que pasó. Como en cierta manera ser como los intérpretes del Espíritu Santo, decir, esto te pasó por esto. Es difícil. Bueno, este Elifaz está como acusando, en cierta manera, a Job, y está siendo muy severo con él al respecto de lo que él está pasando. Al inicio había dicho que era justo, íntegro y recto, y ahora en este capítulo 4 lo descalifica. Ahora dice que él está mal, que sus hijos murieron y quedaron sin la cobertura divina, porque Job tenía un mal corazón. En realidad Job ya había pensado eso, seguramente, no necesitaba que le dieran un discurso sobre cómo sentirse él mal por no haber hecho suficiente para que sus hijos no murieran. Esa como sentimiento de culpa. Elifaz arguyó una fórmula teológica y encontró la única respuesta a este dilema. Job es malo en el fondo de su corazón, no hay otra opción, por eso le vino esta desgracia. Bueno, en el versículo 8 al 16, siempre el capítulo 5, ahora va a intentar añadir una esperanza a su amigo en medio de lo que él le dictaminó. Terrible, yo si me hubieran dicho eso, me hubiera deprimido más, me hubiera dicho mejor que no vengan más amigos, porque si así es ¿cómo van a ser los otros dos, verdad? Estaba él como hundido, no encontraba tranquilidad. Leamos el versículo 8, dice, ciertamente yo buscaría a Dios, le dice él. Bueno, no está mal lo que le está diciendo, es el único camino, busca a Dios. Encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Bueno, ahora sí está tocando el tema de su situación, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Qué terrible, como diciéndole que él es muy astuto y que él va a buscar cómo encontrarle salida a esto. Verso 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Bueno, Elifaz es muy cambiante, da muchas fórmulas,
pero no las da en orden, no da la información precisa. Él le dice, primero, lo correcto que debes hacer es buscar a Dios. Eso está buenísimo, es un buen consejo. Realmente de todo lo que le ha dicho, ordenándolo, es lo más rescatable. Pero luego vuelve, como que la tendencia de Elifaz es, te digo una buena y 10 malas. O sea, te condeno, te doy una esperanza, pero te condeno. Da pequeños vislumbres de sabiduría, pero no son suficientes. Solo tuvo unas pizcas de tino. ¿Qué verdades podemos rescatar de este dictamen de Elifaz ante la situación de Job? Número 1, en el verso 11, debe ser más humilde. Y eso creo que es importante, y vamos a estar dándonos cuenta que en el desarrollo del estudio, Job va a tener una falsa humildad en algunas áreas. Y eso creo que va a ser como un enemigo para que Job pueda ver la verdad. Verso 12 al 13, le dice Elifaz, debe ser menos astuto y perverso. Job entendía lo que pasaba, y debido a su capacidad tan profunda de reflexión, Job buscaba cómo no amargarse, cómo siempre darle a Dios la gloria sin perder el propósito, sin dejar a Dios. Dios salía siempre bien en el diálogo de Job. Y así va a ser durante todo el libro. Job siempre va a poner a Dios en alto. Y no necesariamente está haciendo lo correcto. Y vamos a ver por qué en algún momento él mismo va a hacerle un juego de palabras a Dios, donde finalmente Job va a sacar lo que hay en su corazón. Él usó lo que le llamaríamos hoy astucia santa. En Mateo 10:16, la versión actualizada dice así: dijo Jesús, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astucia de la serpiente. La astucia de la serpiente no es atacar. Una serpiente, cuando se siente amenazada, y tal es ahora que es violentada y se defiende, no es su naturaleza. La naturaleza de la serpiente es huir. La serpiente ve el peligro y oye el peligro, discierne el peligro y se va. Cuando ella, no, por ejemplo, ya comió o es un animal más grande que ella, entonces ella huye. Entonces esa es la sabiduría, la astucia de la serpiente que dice que acá Elifaz que tenía Job. Job era muy astuto, muy sabio, muy hábil, ¿verdad? Entonces otra cosa que le dice Elifaz a Job, que es rescatable y es algo interesante y bueno, el versículo 14 dice, ya no seas ciego, de este capítulo 4, ¿verdad? Ya no seas ciego y tropieces con tus tinieblas. Esta situación, el dolor, la desesperanza, la tristeza, el que Dios estuviera callado, en algún momento puede provocar una oscuridad en la cual no veamos y necesitamos que otros nos lleven de la mano. Veamos el versículo 17 y el 18 de este capítulo 5. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Bueno, qué increíble. Yo quisiera serle muy honesto y decirle, mi amado hermano y líder y amigo, de todo lo anterior que dijo malo, Elifaz, quítelo. Pero esto es contundente y es certero y es muy sabio. Aquí sí, finalmente, de todas las dosis que él habló de palabras sabias, esta era probablemente la que debería haber dicho primero. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Miren qué profundidad, ni siquiera el libro de Hebreos existía, donde dice el padre al que toma por hijo lo castiga porque lo ama, lo disciplina. Aquí vemos de que hay una profundidad en estas palabras, y yo lo animo a usted que si está pasando alguna tribulación, una situación, por supuesto, que usted no haya provocado, que usted no lo está haciendo por negligente
o por un pecado, o por cualquier, pero aún así fuera, y usted está buscando a Dios, sométase a su reprensión, escójalo a Él, porque es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de sus enemigos, porque aunque tenga pérdidas, Dios tiene misericordia de usted. Y Dios lo va a levantar, lo va a ayudar a salir de ese dilema, de esa tribulación. No, 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y de todas ellas le levanta Jehová. Yo le animo a que usted se levante y no le dé lugar al diablo y no le dé descrédito a Dios. Dígale: Señor, no entiendo qué está pasando, pero sigo fiel a ti, sigo fiel a tus promesas, porque sé que en tus manos, aunque yo no entienda, tú me vas a llevar como un hijo ciego en el camino correcto para que yo salga de esta encrucijada. Job estaba aquí oyendo palabras que sí le podían dar luz. Por tanto, dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Aquí dice castigo y corrección. Algo está trabajando Dios en tu corazón, Job, que yo no sé, le dijo Elifaz. Tal vez no comprendo, tal vez soy el legalista y todo lo que tú quieras, pero esto sí te lo puedo decir: algo está sucediendo en tu vida que probablemente ni siquiera consciente estás que está pasando, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Lo que está, en pocas palabras, dice: Él hiere y sus manos curan. Está diciendo que Él permite muchas cosas. Al decir Él hace, no es que Él las hace directamente, sino que las permite para que esto te ayuden a generar fe, a generar dependencia, a dejar las cosas malas y a buscarlo a Él. Qué linda la palabra que dice este hombre acá. Todo estaba en el plan divino. Leamos el versículo 19 en adelante. El versículo 19 ahora vuelve otra vez a la carga con su misma arsenal de acusación, sacando fórmulas que le quisiera ser muy franco, ni siquiera deberíamos de leerlas, porque no es que, bueno, si es la Biblia, es palabra de Dios, no necesariamente. Esto que estamos leyendo no es palabra de Dios, es el consejo de un hombre. Palabra de Dios es las que están en rojo, o las que están significativas que él dijo. Las demás son los hombres. Verso 25. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así: óyelo y conócelo para tu provecho. Terrible, ¿verdad? ¿Qué descendencia tenía él? No había nadie. Tu prole como la hierba, ya sus hijos habían muerto. Y vendrás a la vejez vendrás a la sepultura en la vejez, o sea, tendrás tantos años. ¿Para qué? Si de todos esos años que él viva de ahí en adelante no comprende para qué sirvió esto, va a vivir torturado. Es terrible lo que Job está viviendo acá. Grandes verdades, escuche bien, grandes verdades está diciendo Elifaz, pero fuera de contexto. Le dice que sus hijos no morirán, le dice que verá su descendencia, le dice que le salvará de la muerte. Todo lo que expuso su amigo a Job, aunque era cierto, no era aplicable del todo. Job necesitaba palabras de aliento y Elifaz no pudo dárselas. Qué terrible es cuando uno solo dice las cosas porque tiene que decirlas, pero no está llegando al punto. Y yo lo quiero animar a usted que haga una reflexión en esta oportunidad. ¿Cuántas veces usted ha usado la espada, que es la palabra de Dios, y la ha usado para herir, para lastimar? La palabra de Dios es como una medicina que debe ser aplicada a la dosis a tiempo y la cantidad precisa. Y en la enfermedad particular, la palabra de Dios no es como esa medicina que usted da de amplio espectro para todo. Es particularmente de bendición para usted. Entonces pídale al Señor que cuando usted lea la palabra, Él le diga: Señor, esto va con esto va con esto, y empiece a hacer su recetario, pero
ungido, no legalista. Vamos a dedicar estos minutos que nos quedan al capítulo 6 y vamos a ver la respuesta de Job a Elifaz frente a todo este arsenal de consejos que le dio. Ahora Job no solo tiene que llevar su dolor y luto, sino que tiene que constituir en el intérprete del análisis de su amigo. Imagínense. Verso 1 en adelante dice: respondió entonces Job, del capítulo 6, y dijo: oh, que pensasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. ¿Qué está diciendo él? No me pesaste bien, me juzgaste precipitadamente. Terrible. Así le dice: porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, dice él. O sea, si tú no lo reconoces que tú hablaste mal, yo sí te voy a decir. Yo decía la muerte y dije eso precipitadamente, como habíamos leído en los capítulos anteriores. Verso 4: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Interesante la forma en que va a empezar a hablar de Dios. Leamos este verso 4 nuevamente. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Saetas son las flechas. Cuyo veneno bebe mi espíritu. ¿Y desde cuándo Dios tira saetas con veneno? Y terrores de Dios me combaten. Él está hablando poéticamente. Está diciendo: Dios está haciendo algo que yo no comprendo, me está hiriendo, me está lastimando, pero Él es Dios. Él es Dios. Y Él puede tirarle las saetas a todos los que Él quiera. Entonces, ¿qué me queda a mí? Resignadamente resistir. Porque como no he hecho nada malo, pues si Él quiere hacer algo contra mí, Él es Dios, yo no lo voy a cuestionar. No sé si usted empieza a ubicar como que Él empieza a dar vislumbre de que cierta justicia de Él es mayor que la de Dios. Verso 7: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Mire qué está diciendo entre líneas Job. Las cosas que mi alma no quería tocar, entre comillas podríamos poner, las cuales fui obligado por su soberanía divina a tocar, ahora se han vuelto en mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Se da cuenta? Ojalá Dios le viniera a la mente, en lugar de estarme pasando en este horno, que de una vez me mate. ¿Por qué no lo hace? Ahora ya no está diciendo Él desea la muerte, está diciendo: si Dios quiere y esta tribulación ya no la entiendo y no tiene propósito, que mejor me mate. Está poniendo a Dios en una posición en la que Dios podría estarse equivocando. No lo estoy diciendo así, solo estoy diciendo que esto podría dar cierta interpretación. Verso 14: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Mire, qué interesante. El atribulado, escuche bien, es consolado por su compañero. Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente también. Pero yo no tengo consuelo, porque el Omnipotente se ha levantado contra mí. Entonces, si Él es la fuente de la consolación, entonces ¿qué esperanza tengo si Él no me va a consolar? Job sí está muy enfocado en que su fuente de consuelo, de poder, de provisión, de amor es Dios. Una de las personas más teocéntricas que yo encuentro en la Biblia es Job, porque Job siempre mira a Dios. De hecho, aunque no entienda, él siempre le atribuye a Dios propósito. Aunque él no comprende, él dice, él sabe por qué hace las cosas como las hace. En todo esto,
Job nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. Miren qué dependencia. Qué forma tan increíble que tiene Job de actuar. Vamos a los versos siguientes en estos minutos que nos quedan. Dice el versículo 15 al 23. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. ¿Qué está diciendo en esta forma poética de hablar? Está diciendo, Elifaz vino y no me dio de todo lo que dijo una respuesta. No me ayudó realmente, solo me dio algunos vislumbres, pero no logró llevarme a entender y comprender. Entonces, él no me traicionó a mí, sino traicionó a la verdad. Porque siendo un consejero no salió sabiduría de él para ayudarme. Y qué terrible es eso, que una persona va a consejería y sale igual de confundida que como entró, o peor. Debemos orarle al Señor que las palabras en los púlpitos, que las palabras de las escuelas bíblicas, que la palabra a través de todos los medios tengan sabiduría. Porque a veces matamos, condenamos. Y es cierto, la palabra tiene esa parte de separar bueno y malo. Y así es la palabra de Dios. Debemos de ser muy enfáticos y definidos. Que la palabra de Dios sí llama las cosas por su nombre. Y la palabra de Dios, aunque es esperanzadora, a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo. No tiene esa mezcla. Pero debe haber una sabiduría dentro de las personas al oír. Job se siente aludido por la forma en que Elifaz lo abordó. Fue una traición a la verdad misma. Qué tremendo esto. Y el último verso que vamos a ver, versículo 24 al 30, leamos. Enseñadme, entonces está diciendo Job, enséñenme, por favor, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Mire, cuando la persona llega en la sala de consejería a este punto, es que la persona está dispuesta. Enséñenme qué fue lo que hice mal, díganme en qué erré. Casi siempre la gente que viene a nuestras salas de consejería vienen a justificarse. Es que mire, yo hice esto porque fíjese que yo estaba muy solo, yo tenía una necesidad, yo tomé ese dinero, porque usted sabe pues que mi jefe tiene mucho dinero y ese poquitillo no le iba a hacer falta. Además yo después con otro dinero que me dieran yo iba a devolver y no iba a pasar nada. Entran justificándose. Y la justificación es como un mal indicador de que la persona no está totalmente dispuesta a cambiar. Continuemos, dice, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Qué reprende? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Job le está enseñando a su amigo, lo está reconviniendo. ¡Qué terrible! Es como Jesús en la cruz, estando expuesto en la cruz y dándole instrucciones a Juan sobre el cuidado de su mamá. Este es un nivel increíble en el que estaba Job, porque no solo condoliendo, triste, desanimado, gritando, deseando la muerte y todo, y su amigo que andaba diciendo palabras que no estaban bien. Entonces Job se para en medio de toda su crisis y le dice, te voy a explicar cómo es que tenés que plantear las cosas en el consejo. Suena un poco irrisorio, pero es terrible, terrible. Puedes tú, dice, censar las palabras de un desesperado, que son como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme, ved si digo mentira delante de vosotros. O sea, Job está diciendo, yo no les estoy mintiendo, eso es lo que estoy viviendo, eso me pasó y júzgueme a la luz de eso. Volved ahora, dicen ellos, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas?
Bueno, terminemos este punto. Job quería saber qué estaba sucediendo. Su corazón no comprendía. Por un momento abandonó su lucha y ahora se dirige al debate teológico. Tiene que explicar y defender su causa más que ser auxiliado por su amigo. Job dice que cuando alguien está en la prueba no tiene lucidez de lo que está pensando o lo que está pasando. Y muchas veces sus palabras pueden ser tendenciosas dependiendo de su dolor. Se puede perder en la prueba la objetividad, hasta mentir. Pero que le hagan saber dónde él ha fallado. Esto nos enseña mucho y hagamos este resumen de esta parte, porque ya va Job en el capítulo 7 a continuar con su defensa delante de Elifaz, pero en esta primera parte veamos qué tan importante es ver a la persona que está sentada y que vamos a atender o ayudar, verla en su condición. No es más sabia que nosotros, si no, no estaría ahí. La persona tiene que reconocer su falta, estar dispuesta a oír, y aunque grite y todo, usted como consejero, déjelo que hable. No lo condene, dígale, sáquelo, porque en esas palabras algo va a salir de las intenciones de su alma. Del fruto del corazón se abre la boca. Y eso es lo que nosotros deseamos, que la persona saque lo que hay en su interior para que Dios recoja esa basura, la tire y empiece a pasar su agua limpia, purificadora y sanadora en nuestro corazón. No estoy hablando mal de Elifaz, indudablemente no estamos con esa intención acá, solamente estamos analizando sus palabras, cómo en algún momento mucha gente se ha ido de alguna iglesia triste porque no le han ayudado lo suficiente, y yo creo que debemos de orar para que Dios levante ese espíritu y sabiduría en la congregación para dar palabras certeras, palabras sabias, como dice la Escritura, que las palabras dichas por un sabio son como clavos hincados en el corazón, dice el libro de Eclesiastés. Muy bien, vamos a quedar hasta acá y solo quiero orar porque sé que mucha gente en algún momento ha pasado situaciones difíciles y necesitan oír una palabra de vida, una palabra de verdad, una palabra de consolación en medio de sus tribulaciones. Oremos. Señor, te bendecimos en esta oportunidad. Señor, yo también puedo decir, Señor, necesito tu consejo, necesito tu dirección. Señor, ponme cerca de personas que me den palabras, Señor, de vida, palabras certeras, palabras duras muchas veces, pero también que me infundan aliento, Señor. Padre, pido por aquellos que han estado teniendo situaciones difíciles en las que tienen que tomar decisiones, en las que tienen que salir de ciertos círculos y abandonar ciertas prácticas, relaciones y tomar decisiones correctas para tu reino. Hoy reprendemos todo de espíritu de entontecimiento, de oscuridad, Señor, que quiere venir sobre la mente de tus hijos, y pido que venga lucidez, como Job, Señor, que dijo, bueno, corríjanme, ayúdenme, sáquenme de esto, reconozco que no puedo ver, hagan algo por mí. Y esa actitud es la que, Señor, tú necesitas ver en nosotros, pero no necesitas que saquemos todo un arsenal de consejos, no necesitas que estemos citando toda la Biblia, Señor, sino que dar las palabras correctas. Sabemos que la gente va a saber que sabemos de algo de Biblia, pero no nos importa que la gente sepa o no, lo que nos importa es que demos la palabra precisa en el momento correcto e indicado. Bendecimos a todo tu pueblo, Señor, que puedan de aquí en adelante tomar decisiones correctas, Señor, para salir de sus circunstancias difíciles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad y yo espero que sigamos meditando sobre estas lecciones y vea usted un poquitío si usted tiene algunos rasgos de Elifaz y entonces corrija la plana para que el Señor lo ayude a usted a ser más misericordioso, aunque tenga la verdad y la justicia de Dios esté operando en sus manos, en sus labios y en su corazón, pero no use la espada para matar, sino para edificar. Hasta la vista. Dios les bendiga. Bien, amada iglesia, hemos escuchado el estudio. Espero que también tú disiernas en tu corazón, que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a mí a entender el libro de Job, ¿verdad? A entender lo que el Señor nos está dando de lección.
Básicamente ahora es como ya los amigos de Job empiezan a hablar, ¿verdad? Y tienen que hablar una palabra de sabiduría que consuele el corazón de Job en este caso. En el caso de Elifaz no fue así, ¿verdad? Y Job ya responde en el 6. Y que hemos visto también, Job es un hombre que el Señor lo presenta, un hombre, dice el Señor, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atributos que Job tiene que demostrar en estos capítulos, ¿verdad? Que el libro habla de él, cómo él no desatribuye a Dios algún propósito, ¿verdad? O sea que algo que él esté pasando, bueno o malo, Dios se tendrá que glorificar, ¿verdad? Así que el Señor es soberano, es bueno, es benigno, para siempre su misericordia, dice la palabra. Así que, amado hermano, pues que el Señor nos ayude a caminar, a entender las verdades de la vida y caminar, hermanos, en la certeza, en la certidumbre de que Dios siempre está en el control de todo lo que nos pasa. Amén. Así que espero que sigas con bien. El próximo martes, ya como si nada, es 15 de septiembre de 2020. Y creo que vamos a transmitir el estudio, hermanos. Tal vez es un tiempo en que uno toma relajar para el trabajo, para realizar las labores que normalmente hacemos, pero terminar esa noche igual para estudiar la palabra, escucharla. Así que yo los bendigo. El jueves estén atentos a las mujeres allá al estudio. También vamos a tener reunión de varones y el domingo próximamente nos vemos entonces en el culto que hacemos al Señor, esperando que Él manifieste su presencia en todos nosotros, ¿verdad? Esa es la intención de hacer un servicio, un culto a Dios, ¿verdad? Una adoración con la esperanza de que Él muestre su rostro, la verdad de la palabra, una sanidad, una palabra que liberte, una palabra que te levante. Así que, iglesia, en el nombre de Jesús los bendigo, que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros varones estén con bien, con la paz de Dios y sobre todo afirmados en la presencia del eterno Dios. Así que hasta pronto, iglesia, el Señor les bendiga.